Amén, santos. Himno número 43. Como el yo soy tu nombre, es tan rico y abundante, todo incluye, pues tú eres nuestra provisión. Tú el Cordero, tú el Esposo, por tu esposa diste todo, fuiste herido y clavado en nuestro lugar. Tú eres vida, luz tú eres, noche y muerte terminaste, alumbrando avivaste todo nuestro ser. En resurrección triunfante, tú el Hades conquistaste, con poder nos liberaste para en ti reinar. Eres médico que sanas, el pastor de nuestras almas, tú nos guías y nos calmas, dando sanidad. Rey y sacerdote eres, a Dios mismo nos conduces, y tu autoridad nos suple, qué lugar de honor. Tú la esperanza viva, cambias la creación antigua, en nosotros te duplicas para tu expresión. Amén. Amados santos, iniciamos esta noche esta serie de mensajes sobre el entrenamiento dado en el pasado verano, experimentar, disfrutar y expresar a Cristo. Hoy iniciamos con el mensaje 1, que es Cristo como la gran luz, aquel que tiene autoridad, el médico, el novio, el paño no abatanado y el vino nuevo. 5 o 6 aspectos aquí. Cada uno de esos aspectos puede ser un mensaje por sí mismo. Así que esperamos que con la gracia del Señor podamos presentar la carga, que la carga es que experimentar, disfrutar y expresar a Cristo. Este número romano, que es la cita de Mateo 4:16, que dice: Cristo es la gran luz que resplandece sobre los que están asentados en tinieblas y que amanece a los asentados en región y sombra de muerte. De hecho, es una secuencia del último mensaje que dimos en la conferencia pasada sobre la vida cristiana, en el mensaje 6, que el título era Cristo es la vida al resplandecer en nuestros corazones, en donde pudimos profundizar en detalle sobre este asunto de la luz como la expresión de la gloria de Dios. Los siguientes puntos dentro de este número romano 1 son también versículos bíblicos. Todos son muy hermosos, todos en la dirección de la luz y el resplandor. Pero este número romano 1 tiene también unos versículos sugeridos que después de revisar hemos preferido, en lugar de entrar en los puntos de la A a la F, que son otros versículos, decidimos que mejor entremos a los versículos sugeridos porque tienen una expansión mayor y más clara que delinea la carga de este entrenamiento. Vamos a comenzar con 2 Corintios 4:4, que de hecho no aparecía en los versículos originales, sino que fue el versículo motor de la conferencia pasada, pero como dije, este tema está amarrado a aquella, así que por eso vamos a amarrar donde nos quedamos y profundizar más. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó
los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este fue el versículo motor que nos guió, como dije, a entrar en el mensaje pasado. Y vemos que sigue siendo el versículo motor para entrar también en esta sección. El evangelio de la gloria de Cristo es la meta de Dios para entrar en su carga de restaurar el universo caído y sacado fuera de la protección de su gloria. ¿Habían considerado un tema tan espectacular como este? Hemos hablado mucho de la economía de Dios, del deseo de Dios, del propósito de Dios, que Dios desea expresarse en el hombre, que Dios desea tener una entidad corporativa que le manifieste. Todo eso lo sabemos, pero que Dios desea rescatar al hombre de la oscuridad para impartirle su gloria y poner todo el universo en orden como estaba, es algo también sumamente elevado. Dios desea, como dijimos, entrar a restaurar este universo caído y volverlo a poner en su protección. Para él, pero, como dice el versículo, el enemigo está cegando a los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Cuando miramos todos estos versículos nos daremos cuenta, que sobresalen dos cosas: la luz por un lado y las tinieblas por el otro, constantemente. Primero vamos a ver Mateo 4:16. En cierta medida una secuencia del versículo anterior. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les amaneció. En el primer versículo vimos el aspecto negativo, cómo Satanás había cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciese el evangelio de la gloria de Cristo. Pero aquí está hablando positivo, diciendo que el pueblo que estaba asentado en tinieblas vio la gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les apareció. Tristemente hay un pueblo asentado en tinieblas y sombra de muerte. Esta aseveración es muy seria. El enemigo ha disfrazado las tinieblas y la sombra de muerte con lo que conocemos como el cosmos, el cual es una fantasía que aleja al hombre de la realidad. Pero vemos que les amaneció. Ahora veremos a ver cómo se da ese proceso de que les amaneció. Hechos 26:18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Este verso dice claramente que lo que mencionamos en el versículo anterior de las tinieblas y sombra de muerte está liderado por la autoridad de Satanás, pero por medio del evangelio, Dios va a liberar. Dios va a liberar, porque se van a convertir de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios. La caída de Satanás, la caída de Adán fue un gran desastre, como veremos más adelante con más detalle, para todo el universo, el cual cayó en caos al perder la protección de la gloria y entrar en el caos de la muerte por la maldición emitida a todo el universo, dejando desprovisto al hombre de toda protección, lo cual el enemigo aprovechó para producir su reino. Un reino falso en esta tierra, cosa que vimos en Caín y su descendencia. Pero en medio de este caos de tinieblas y muerte surge nuestra esperanza. Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
Ahora la gloria de Dios mismo se encarnó y llegó a nosotros. La principal característica es la expresión de la gloria, la cual es la luz. Todo está en tinieblas, pero llegó la luz. Por eso aquí en el 1.5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. Qué bendición. La luz en las tinieblas resplandece. Hoy todos los redimidos, ¿ah?, y regenerados podemos testificar de esta luz maravillosa. Por eso Colosenses 1.12 dice, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en luz. Había una porción asignada para nosotros, pero el Padre proveyó para que pudiéramos participar de esa porción de la luz. ¿Y qué hizo esa porción de los santos en luz? Nos ha librado de la autoridad de las tinieblas, que es el verso 13, y trasladado al reino del Hijo de su amor. Por eso damos gracias al Padre, que nos hizo aptos de nuestra herencia asignada mediante su elección antes de la fundación del mundo. Y nos asignó la porción de los santos en luz. Esa es nuestra porción. Ese es nuestro origen. Por eso fuimos creados para hacer que los santos en luz. Juan 12:36a. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de Dios. O sea, el punto no es solo estar en la luz nosotros, sino que tenemos que llegar a ser hijos de luz. Recuerden el primer verso que nos habla del Evangelio de la gloria de Cristo. Hoy la gloria de Cristo se importa en cada predicación del Evangelio, no solo para sacar a los que están asentados en tinieblas, sino para venir a ser hijos de luz, para irradiar luz. ¡Qué maravilla! Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No solo somos hijos de luz, sino que somos luz en el Señor. Esa luz está creciendo dentro de nosotros. Y cuando Cristo venga como la estrella de la mañana que menciona primera de Pedro 1:19, nosotros también seremos las muchas estrellas que estaremos brillando y el Señor nos podrá identificar. Esto no es un poema. Esto es algo espiritual que está ocurriendo dentro de nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta. Cristo tiene la manera de poder detectar el nivel de luz, el nivel de gloria que el Señor está trabajando en nosotros. 2 Corintios 4:6, porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es la operación de Dios. El Señor está trabajando para producir la gloria en nosotros otra vez, rescatarnos de estar destituidos de la gloria y ahora participar de su gloria. Este Cristo luz, gloria, resplandece en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es esto? Este es el proceso de la meta final de Dios, de la glorificación, que no se inicia cuando Cristo venga. No piense que usted va a ser glorificado cuando Cristo venga únicamente. No, ese proceso se inició en el momento que le recibimos y nos abrimos cada día para su iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. La gloria está avanzando, la gloria se está moviendo. Somos hijos de luz y somos luz. Somos la expresión de Dios para el mundo lleno de tinieblas. Pero con toda esta gloria, con toda esta majestuosidad y con toda esta maravilla que estamos hablando, siento que nosotros no hemos valorado tal visión y encomienda de parte del Señor de seguir buscando los hijos de paz. ¿Para qué? Para que sean rescatados de las tinieblas y les ilumine el evangelio de la gloria de Cristo.
Así que esperamos que el Señor nos lleve de gloria en gloria, como por la misma imagen del Señor Espíritu, como dice 2 Corintios 3. Esperamos que esa gloria siga creciendo en nosotros hasta que disipe completamente toda tiniebla y Cristo sea expresado. Número Romanos 2. El centurión vio que el Señor era aquel que tenía autoridad, porque el Señor era un hombre bajo autoridad. Ahora vamos a entrar en este aspecto de la autoridad. Cristo tenía autoridad porque Él estaba bajo autoridad. Pero para poder entrar en este asunto de la autoridad de una manera profunda, necesitamos tener una visión panorámica, como mencioné anteriormente, del caos reinante en el universo. ¿Sabe? En el libro La Administración de la Iglesia y el Ministerio de la Palabra, capítulo 9, en el último párrafo, hay una pequeña nota muy iluminadora que dice: desde el comienzo de Génesis, el universo ha estado en caos debido a que el orden se perdió. En el Nuevo Testamento, a partir del Evangelio de Mateo, Dios ha venido efectuando una obra de recobro. A medida que Él efectúa esta obra de recobro, existe más y más orden. Y ya para el final de Apocalipsis, todo se halla en orden. Así que cuando la ciudad sea manifestada, todo se encontrará bajo la autoridad divina, y también son lo que estábamos hablando, la gloria divina. Él es nuestra luz. Por un lado está trabajando como gloria dentro de nosotros y por otro lado está estableciendo el desorden del universo. Claro, ese desorden comienza con nosotros. Pudiéramos agregar que desde el mismo momento que el enemigo retó a Dios, como hemos dicho, ahí comenzó el desequilibrio en el universo. Y hubo un reto a la autoridad. No tengo detalles, no tengo mucho tiempo para entrar porque ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones, pero siempre me gusta amarrar las cosas para que veamos de dónde sale. En Ezequiel 28:15 se muestra una revelación maravillosa donde describe lo que pasó con Satanás, que dice: perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creados hasta que la injusticia se halló en ti. ¿Qué es la injusticia? Lamentablemente, el concepto de injusticia es muy limitado. Tengo mucho que decir y lo he estado trayendo poco a poco en diferentes mensajes porque todo esto armoniza. Pero la injusticia no tiene nada que ver con ser o no justo, con ser usted justo con alguien. Tiene que ver con permanecer en el orden que sostiene todo el universo. Esa es la justicia. Salirse de ese orden se convierte en injusticia. Retar la autoridad e intentar producir algo fuera de Dios describe lo que se le llama injusticia, y es que una rebelión contra la autoridad. Eso lo vemos en 1 Corintios 6:9. ¿Sabe qué dice aquí? No sabéis que los injustos, fíjense que no dice los pecadores, no dice los desobedientes. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora ve, ¿quiénes son los injustos? Dice, no os desviéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios. Todos esos que están ahí son injustos. Están dentro de la misma categoría de la injusticia de Satanás. La iniquidad, la palabra iniquidad, lo que significa es sin ley. Eso es lo que significa la palabra iniquidad. Y cuando se habla del misterio de la iniquidad que estará en los últimos tiempos, está hablando del misterio de la injusticia.
donde la gente vive fuera del orden del reino de Dios, de la justicia de Dios. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Así que, ¿quiénes son los injustos? Como leímos, todos los que están fuera de Dios. Y como hemos dicho muchas veces y seguiremos repitiendo, ¿por qué? Por estar fuera de Dios, eso produce los muchos pecados. Los que están fuera de la gloria de Dios, los que se han salido fuera de la gloria de Dios, están en tinieblas, como vimos anteriormente. Esos entran en la injusticia y por ende entran en la desobediencia y por ende entran en el desorden y la falta de sujeción a la autoridad. Eso es la acción de Satanás que ahora mismo llena el universo. Por eso el centurión, cuando vio al Señor, reconoció que era un hombre bajo autoridad. Cuando hablamos de estas cosas y leemos esto, que ya lo hemos leído muchas veces, y cuando lo oímos la expresión, yo también soy un hombre bajo autoridad, puesto que el centurión era un hombre bajo autoridad, tenía autoridad para mandar a quienes estaban bajo sus órdenes. Y vemos que eso es sencillo, pero lo que está hablando ahí, que el centurión, en su nivel personal, en su pequeño universo personal, era un hombre que guardaba el orden de la autoridad. Cosa que no existía en el universo, ni existe en el universo todavía. Dios está trabajando con eso en su iglesia. Pero ahora se da el marco de este centurión que dirige. El centurión viene de 100, tiene 100 hombres. Cuando vemos a este hombre que tiene un grupo de hombres que lo siguen a él, pero él también está bajo autoridad, está en un reflejo del orden que Dios quiere establecer en esta tierra y que quiere establecer en su iglesia y quiere establecer con todos nosotros. Como Dios hombre en su humanidad en la tierra, el Señor Jesús estaba absolutamente bajo el gobierno de la vida divina del Padre. Cristo trajo el orden. Cristo trajo el orden, siendo autoridad porque estaba bajo autoridad también. Punto 2. Como hombre, Él rechazó su humanidad natural y llevó una vida humana bajo la restricción de la vida divina del Padre Celestial. Y aquí nos vamos a quedar un ratito para poder entender esta expresión. Vamos a nadar un poquito más profundo. Cuando aquí dice que Él rechazó su humanidad natural, amerita que nos detengamos para comprender la profundidad de este asunto, el cual nos puede llevar también a nosotros a comprender más claramente cuál es nuestra presente situación dentro de este caos del universo. En Juan 1:14a encontramos que dice, la palabra se hizo carne. Esa es la primera parte del versículo. Aquí necesitamos evaluar qué tipo de carne se hizo la palabra. Por un lado encontramos en Romanos 8:3 que dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y hay dos líneas teológicas que corren, paralelas. Y aún entre nosotros en el récord del Señor, pues también las tenemos. Por un lado tenemos la influencia dejada por Agustín, el teólogo, entre los siglos 4 y 5, en lo que le llamó el pecado original. Eso todavía corre dentro de la Iglesia Católica. Es decir, todos los seres humanos nacemos en pecado, el cual está y es parte de todo nuestro ser. Eso es lo que decía Agustín. Entonces, pero cuando miramos la aseveración anterior de que Cristo rechazó toda su humanidad natural, no podemos decir que esa humanidad natural tenía pecado. Ya vimos que fue creado en semejanza, dice. Lo que confirma que su carne vino en semejanza de carne de pecado, pero no con pecado. Por otro lado, para el siglo XVII hubo un filósofo que se llamó John Locke, que trajo que los seres humanos nacían como un pedazo de madera limpia, es decir, sin conceptos o conocimiento. Entonces,
En las Escrituras también vemos esas dos líneas, Romanos 7, 17 y 20. El apóstol Pablo está pasando por un proceso. Recuerde que la revelación es progresiva. Y usted puede ver al apóstol Pablo rapándose la cabeza para ir para tratar de complacer los judíos, y luego el Señor se lo impide. Y luego ves al apóstol Pablo fuera de todo eso. Entonces, si usted se queda con que Pablo se rapó la cabeza para hacer sacrificio, entonces usted va a decir, pues Pablo entonces cree en eso. No, eso fue un periodo de la etapa de Pablo. Romanos 7 es un periodo de la etapa de Pablo también. Si usted se queda ahí, trata de descifrar todos los misterios de la Biblia desde esa perspectiva y no ve el progreso, es muy peligroso. Pero aquí en Romanos 7, 17 y 20, el apóstol Pablo dice, el pecado que mora en mí. Pero en Efesios 6, 10, 12, él mismo dice más adelante, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, Pablo allá decía, yo tengo un pecado que está en mí, en mi cuerpo, pero después él mismo dice, hey, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y luego en el 17 dice que necesitamos del yelmo de la salvación y el ministerio, mira la nota que dice el ministerio. Recibir el yelmo de la salvación sirve para proteger nuestra mente, nuestro intelecto contra los pensamientos negativos disparados por el maligno. Este yelmo, esta protección es la salvación de Dios. Satanás inyecta amenazas, preocupaciones, ansiedades y otros pensamientos debilitantes en nuestra mente. La salvación de Dios es la protección que tomamos contra todo esto. Tal salvación es el Cristo Salvador a quien experimentamos en nuestra vida diaria. En el estudio de vida de Génesis, mensaje 23, párrafo 13, dice, permítame explicarles la razón. Caín y Abel nacieron de padres caídos. Adán y Eva no estaban solamente mal con Dios, sino que se les había inyectado la naturaleza maligna de Satanás. La naturaleza de Satanás había entrado en la naturaleza de ellos, en su mente y en sus conceptos. Esta definición que está trayendo el ministerio aquí es bien importante. Porque muchas veces cuando oímos el asunto de que se nos ha inyectado la naturaleza satánica maligna, es como si nos hubiesen puesto la inyección del virus y que ahora eso está corriendo por todo el cuerpo nuestro. Fíjense cómo el ministerio define la naturaleza de Satanás había entrado en la naturaleza de ellos, en su mente y en sus conceptos. Vuelvo y repito, tu vida de Génesis, mensaje 23, párrafo 13. Debemos explicar una cosa con la otra, no quedarnos en una sola cosa, porque eso puede ser muy peligroso. Todo comienza aquí, en nuestra cabeza, en la mente. Así que tenemos que tomar cuidado en las palabras del ministerio. Así que cuando decimos, como estoy diciendo, que la inyección de la naturaleza de Satanás en nosotros no es del mismo modo que recibimos la naturaleza divina en nuestro espíritu. La naturaleza divina en nuestro espíritu entra ahí y avanza a tomar todo nuestro ser. La naturaleza divina, la naturaleza satánica se inyecta en nuestros pensamientos. Estos pensamientos activan no solo nuestra mente, voluntad y emoción, sino también nuestros sentidos físicos en nuestro cuerpo. Así que todo esto es completamente externo. Sí, Satanás está operando y no es directamente Satanás. Satanás tiene millones de demonios y súbditos que hacen ese trabajo, que lo representan a él. Pero todo eso es externo en nuestra mente y de nuestra mente activa. Sí, claro que activa nuestro cuerpo con pensamientos, con ideas, con sensaciones. Y más con la tecnología que tenemos ahora. Por eso que tenemos que vigilar nuestros niños, nuestros jóvenes con sus teléfonos, porque la contaminación es grande. Pero todo eso, ese conjunto de cosas, es lo que se le llama carne. No es nuestro cuerpo físico la carne. Cristo tenía carne.
Adán tuvo carne. La carne física no es el problema. El problema es la expresión de la carne que se inicia con la inyección satánica en nuestra mente que nos lleva a estar alejados de Dios. Y ese es el gran pecado. Y eso activa la carne, o en griego el sarx, que es más que nuestro cuerpo físico. Cuando hablamos de la carne, decir que la carne únicamente es nuestro cuerpo físico es incorrecto. La carne es algo integral. Sí, que hay algunos momentos en la Biblia que utiliza la carne como el cuerpo, sí. De hecho, en muchos momentos la palabra cuerpo, que significa, se dice soma en inglés, en griego, se refiere al cuerpo físico, pero eso es diferente de la carne. Nuestro cuerpo físico es diferente de la carne. Que nuestro cuerpo físico se influencia con los pensamientos y sentimos en todo nuestro ser la operación satánica. Claro que sí, claro que sí. Pero necesitamos separar eso. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo carne. Cristo se hizo carne. Todo nuestro ser fuera de Dios es la carne. Cuando miramos Génesis, vemos el inicio de la esfera de la carne. ¿Cuándo fue? Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Vea esta nota. En la primera caída el hombre no ejercitó su espíritu. En la segunda caída ejercitó desmedidamente su alma, inventando una nueva religión. Y en la tercera caída el hombre abusó de su cuerpo caído y se convirtió en carne. ¿Lleno de qué? De concupiscencia, fornicación y violencia. La carne caída es el enemigo más poderoso y maligno de Dios. Y es completa y absolutamente aborrecida por Dios. Para el tiempo de la tercera caída, todo el linaje humano se volvió carne. Por tanto, Dios intervino y le anunció a sus siervos Noé que destruiría toda esa generación. Esta es una figura que anuncia la era inmediatamente anterior al retorno del Señor. Así que todos los hombres tenían carne física hasta este momento. Pero ahora Dios le da otra connotación a este capítulo. Ahora bien, ¿por qué Cristo no pecaba? Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aunque el cuerpo del hombre se convierte en el transmisor de la carne es mucho más que solo cuerpo físico. La carne es la manifestación del enemigo que se transmite en nuestra mente, voluntad, emoción y activa nuestro sentido físico. Así sí. Este vivir es lo que también se denomina como injusticia, la injusticia de Satanás. Ahora, ¿cuál es la solución? Aquí hay algo bien interesante en 1 de Juan 3:5, y ya mismo caemos otra vez en el asunto de la autoridad y el Señor. Dice 1 de Juan 3:5, y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados y no hay pecado en Él. ¿Cómo lo hizo? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Oiga, 1 de Juan 3:5 y 6. Ya vimos que en Juan 3:13 la razón por la cual Cristo no peca es que se mantenía todo el tiempo en los lugares celestiales. Su mente estaba tocando el trono todo el tiempo. Él permanecía en el Padre todo el tiempo. Entonces aquí Juan nos abre el secreto. Todo aquel que permanece en Él no peca. Está hablando de nosotros. Ahora no es solo Jesús el que no peca, sino nosotros también tenemos tal capacidad. Si nos ponemos el yelmo de la salvación invocando su nombre, orando, leyendo, evitando tocar cosas vanas, tocando al Señor en nuestro espíritu, el pecado de la carne no se activa. La inyección satánica se desactiva y somos libres. Este es el más alto grado de sujeción a la autoridad, la cual nos permitirá ejecutar la autoridad. Podemos hablar mucho de la autoridad, pero ¿cómo nosotros podemos tener autoridad? Cuando
ya Satanás no nos gobierna. Y quien gobierna es el Señor. Esto es equivalente a permanecer en los lugares celestiales. Veamos estos versos. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Ese es el objetivo. Es decir, que Satanás deje de estar trabajando nuestra mente, voluntad, emoción y nuestro cuerpo físico, y nosotros siendo atados, enviciados, capturados con eso. Cristo entonces nos crucificó nuestro viejo hombre, para que entonces el cuerpo de pecado sea anulado. Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué vemos aquí? Por un lado vemos que el cuerpo de pecado no tiene vida ni actividad propia. Es solo un reflejo del engaño de Satanás en nuestra mente. Una vez que entramos en la atmósfera de la cruz, permitiendo que ésta se active, el enemigo queda impotente, puesto que su trabajo es todo el tiempo desde afuera. Ahora, ¿por qué no nos sentimos que estamos sentados en los lugares celestiales? Sencillamente porque nunca lo hemos aceptado, nunca lo hemos creído. Una vez que tornamos nuestra mente al Espíritu, la vida y la paz prevalecen, como dice en Romanos 8:6, y entramos en la atmósfera de los lugares celestiales y venimos a estar sentados juntamente con Cristo, y el pecado no tiene poder, como dice Juan. El que permanece en él no peca. De esa manera podemos aplicar la verdadera autoridad que viene del Padre en Cristo por el Espíritu. Al estar Cristo bajo el gobierno de la vida divina del Padre, en un sentido práctico, Él reinaba en vida. Esa es nuestra meta también. Ese es nuestro objetivo también. Puesto que Él era un hombre bajo autoridad del Padre, Él tenía la autoridad del Padre. Cuando tenemos un cielo despejado, como un cristal asombroso, una conciencia buena y pura, de modo que no hay nada entre nosotros y el Señor, somos llenos ¿de qué? De la situación, atmósfera y condición celestiales propias de la presencia gobernante del Señor, a fin de reinar en vida por la gracia que reina en nosotros. Esa es la verdadera expresión de la autoridad. Necesitamos una conciencia buena y pura. Entonces, Satanás ya no tiene efecto en nuestros pensamientos, y nuestra carne, que cuando digo así, pongo el cuerpo porque los sentidos activan la carne, y no la carne del pellejo, sino todo. Imagínense que hay un hombre parapléjico, tuvo un accidente, era un hombre muy pecador, pero tuvo un accidente y se quedó parapléjico. Parapléjico es que no puede mover nada de su cuerpo, no siente nada de su cuerpo. Lo único que siente es su cabeza, que se mueve, y su boca. Podemos decir que ese hombre ya no peca más porque ya tiene su cuerpo, ya su cuerpo no se mueve. Pues entonces el pecado se murió. No, mientras tenga mente, el pecado entra, Satanás entra. Satanás activa su carne, no la carne física, sino todo aquello que es contra Dios. Necesitamos trabajar eso. ¿Por qué? Porque de lo contrario estaremos esclavizados a los temores y a los miedos y a las cosas que no podemos vencer, cuando ahora mismo estamos sentados juntamente con Cristo. Cristo murió por nosotros para que el cuerpo de pecado sea anulado. Y si permanecemos en él, dice 1 de Juan 3:6, no pecamos. No pecamos. Son buenas noticias, ¿no? Buenas noticias. El centurión reconoció la autoridad del Señor Jesucristo. Con respecto al Señor, su autoridad es ejercida principalmente en su palabra. Con respecto a nosotros, la autoridad del Señor es ejercida mediante la fe que Él infunde en nosotros. ¿Saben? Si establecemos esta relación de amor y de intimidad con el Señor, nuestro creer en el Señor se aumenta. Y al creer en el Señor, más nos sujetamos. Más nos sujetamos. El Señor Jesús, como maestro autorizado por Dios, quien por medio de Dios enseñaba realidades, no solo poseía el poder espiritual,
para subyugar a las personas, sino también la autoridad divina para someterlas al gobierno divino. Ese es el punto aquí. Todo esto es, la autoridad está diseñada para que nuevamente el gobierno divino impere y reine sobre todas las cosas. Hoy en día lo que hay es el caos, la iniquidad y la falta de autoridad. Por eso hoy el Señor tiene la iglesia para que comience a expresar tal autoridad. Número Romano 3. Al llamar a las personas a que lo siguieran para el reino, el Señor Jesús, el Rey del reino celestial, ministraba como médico. Voy a leer un poco aquí el bosquejo. Un juez pronuncia su juicio según la justicia, mientras que un médico sana según la misericordia y la gracia. Si el Señor hubiera venido como juez a nosotros, la gente miserable, todos habríamos sido condenados y rechazados, y ninguno de nosotros habría sido capacitado, elegido ni llamado para ser el pueblo de Dios, su reino celestial. Sin embargo, Él vino a ministrar como médico, a sanarnos, recobrarnos, vivificarnos y salvarnos, a fin de que fuéramos reconstituidos para ser sus nuevos ciudadanos celestiales, con los cuales Él pudiera establecer su reino celestial en esta tierra corrupta. Por eso vemos aquí en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Todos los justos son justos en su propia opinión, como lo eran los fariseos. ¿Qué es justo? ¿Qué es ser justo? No, pues el que está bajo la sujeción de Dios, bajo la autoridad de Dios. Pero aquí dice, no hay ninguno. El Salvador real no vino para llamar a estos, sino a los pecadores. No vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por eso vino como médico. Así que el Cristo médico tiene como objetivo sanar. Pero no olvidemos que junto a Romanos 3:10 está también Romanos 3:13. No hay uno justo porque están todos fuera de la gloria. Todos están dentro de la injusticia. Todos están contaminados y sentenciados a muerte. Por lo que todos están sin la participación del suplir de la gloria del Evangelio de Cristo. Y Cristo llega en medio de este caos. No como juez, sino como hombre. Y llega como hombre, vestido de carne. Una carne que por él estar en la esfera celestial, el pecado no puede tocar. Ahora, imaginémonos que somos médicos y llegamos a un lugar, una aldea contaminada con un severo virus. Todos están enfermos. Así que el trabajo consistirá en poder aplicar el antídoto del virus a los más que podamos. Esto no es un trabajo para hacerlo cuando nos sobra algo de tiempo. No, hay urgencia para alcanzar a todos. Esa era la actitud del Señor, procurando inyectar con vida a todos para que fueran sanos. Cristo como nuestro médico, Él nos sana principalmente en nuestro espíritu y en nuestra alma, sanándonos de nuestra enfermedad espiritual. Los recaudadores de impuestos, los pecadores, no estaban enfermos físicamente, sino enfermos espiritualmente. A medida que experimentamos al Cristo crucificado y llevamos una vida crucificada, eso anula nuestra carne, acuérdese. El Cristo resucitado llega a ser el poder que nos sana y el Señor llega a ser nuestro sanador. Próximo punto. Cristo es nuestro novio. Estoy hablando muchas cosas, usted las puede escuchar con calma, puede ir al bosquejo. Tanto un médico como un novio son personas agradables. El Salvador real primero sanó a sus seguidores y luego los hizo compañeros del novio. Finalmente los hará, ¿qué? Su novia. Al dirigirse a los fariseos, quienes eran disidentes, justos en su propia opinión y pertenecían a la religión antigua, el Salvador real indicó que él era un médico que había venido para sanar los enfermos. Al dirigirse a los discípulos de Juan, quienes eran disidentes,
y ayunaban y pertenecían a la religión, una nueva religión que se empezó a formar ahí con Juan, el Señor también se reveló como el novio, que había venido para tomar la novia. El mismo Juan el Bautista les dijo a sus discípulos que Cristo era el novio que había venido para tomar la novia. Ahora, Cristo, el Salvador real, les recuerda esto a algunos de ellos. El Salvador real primeramente sanó a sus seguidores como doctor, como médico, y luego hizo de ellos los compañeros del novio. Al final, Él los hará también su novia. Ellos debían asirse a Él, no solo como su médico, de modo que su vida fuese recobrada, sino también como su novio, de modo que tuvieran el disfrute de vivir en su presencia. Ellos estaban en una boda gozosa con Él y no en un funeral triste. ¿Por qué tenían que ayunar? ¿No? Los discípulos de Juan ayunaban y criticaban a los del Señor porque no ayunaban. ¿Cómo podían ellos ayunar y festejar delante de Él? Esta pregunta disidente provino de los discípulos de Juan. Indicaba que algunos de ellos habían caído en una religión nueva y que también habían rechazado al Salvador real. Así que necesitamos asirnos a Él, no solo como nuestro médico, de modo que nuestra vida sea recobrada, sino también como nuestro novio, de modo que tengamos el disfrute de vivir en su presencia. Por eso estamos hablando de Cristo como nuestro disfrute. Así que el Espíritu ha sido enviado por el Padre con el encargo de embellecernos con las riquezas de Cristo, a fin de que seamos la novia de Cristo y entremos al disfrute. Entremos al disfrute. Números Romanos 5. Cristo es el paño no abatanado y nuestro vestido nuevo. Vamos a los versículos. Mateo 9:16. Nadie pone un remiendo de paño no abatanado en un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y hace peor la rotura, dice el versículo. Ahora, en Lucas 5:36 hay otra versión. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. De otra manera, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado del nuevo no armoniza con el viejo. ¿Qué es todo esto? La frase no abatanado significa no tratado, no procesado. El paño no abatanado representa a Cristo desde su encarnación hasta su crucifixión como un remiendo de paño nuevo, no tratado, no acabado. Todavía no está procesado. Acuérdense lo que hablamos en otros mensajes de Juan 7:39, del espíritu que aún no era. Mientras que el vestido nuevo en Lucas 5:36 ya representa a Cristo como un manto, no como un paño. Ahora en Lucas 5:36, Cristo es un manto nuevo después que Él fue tratado en su crucifixión. Cristo fue primero el paño no abatanado, no tratado, que servía para hacer un vestido nuevo, y luego, por medio de su muerte y resurrección, fue hecho un vestido nuevo que nos cubre como nuestra justicia delante de Dios, a fin de que seamos justificados por Dios y aceptables a Él. Acuérdense que el asunto de la justicia tiene dos lados. Hemos enfatizado mucho el aspecto objetivo de la justicia, pero hemos estado trabajando intrínsecamente la operación interna nuestra para que todo el universo llegue a su orden mediante ¿qué? La expresión de la gloria, y número 2, el orden y la sujeción. Y ahora estamos viendo el proceso de este proceso de ser transformados como este vestido que nos cubre y nos justifica. Qué maravilla, ¿eh? La narración de Lucas, como dijimos, difiere de la de Mateo. Uno trabaja un paño, otro trabaja el vestido, pero el punto es que el Señor está siendo tratado para poder cubrirnos
el Señor quería darse a nosotros, no como una pieza de paño, sino como un vestido terminado y completo que podríamos ponernos como nuestra justicia para ser justificado ante Dios. Después de su muerte y resurrección, Él fue hecho el vestido completado para que nos vistamos. ¿Y para qué? Para que asistamos a sus bodas. Es lo que dice Apocalipsis. Que el traje de lino fino de la novia está hecha de las acciones justas de los santos. No se refiere a obras buenas, sino al vivir dentro del orden, la sujeción y la justicia de Dios. Así que Él no solo es el novio, sino también nuestro vestido de bodas, el cual nos califica para asistir a su fiesta de bodas. Nosotros como pecadores y recaudadores de impuestos necesitamos ser vestidos con una nueva vestidura para poder ser merecedores de la presencia del novio. Gloria al Señor. Punto E. Su limitación del vivir humano de Cristo tira del vestido viejo de ellos, o sea, la conducta producida por la vida natural de ellos. Hay muchos que tratan de imitar a Cristo, pero realmente se rompen, no funciona, no trabaja. El pueblo del reino no hace esto. Ellos toman a Cristo crucificado y resucitado como su vestido nuevo, vestido que los cubre como su justicia delante de Dios. Salmo 46 y 48 nos habla de esos vestidos. Eso lo hablamos también en el mensaje pasado. Cristo es nuestro vino nuevo que es echado en odres nuevos. Ya estamos en el último punto. La palabra griega kainos, traducida nuevos, significa nuevo en cuanto a la naturaleza, cualidad o forma, no estrenado ni usado. Por lo tanto, nuevo o fresco. Por otro lado, los odres nuevos representan que la vida de iglesia en las iglesias locales, como recipientes del vino nuevo, qué maravilla, el cual es Cristo mismo como vida estimulante. Necesitamos tal vida de iglesia, hermano. Necesitamos tal vida de iglesia. El pueblo del reino es edificado ¿dónde? En la iglesia. Y la iglesia es expresada ¿dónde? Por medio de las iglesias locales en las cuales viven los ciudadanos del reino. El vino nuevo requiere un odre, un recipiente. Debido a que el vino nuevo está saturado con el poder fermentador, si usted lo echa en un odre viejo, el poder fermentador del vino nuevo reventará el odre viejo. Toda práctica religiosa se convierte en un odre viejo. Así que, repitiendo otra vez, la palabra griega traducida nuevo significa nuevo con respecto al tiempo, reciente, algo recientemente adquirido. Este vino nuevo representa a Cristo como nueva vida que alegra con fuerza, una fuerza alegradora que nos fortalece, nos vigoriza y hace que estemos contentos. Es el regocijado de que hablamos. Todas las religiones son odres viejos. El vino nuevo echado en odres viejos revienta los odres por el poder de su fermentación. Echar vino nuevo en odres viejos es poner a Cristo, la vida estimulante en cualquier clase de religión. Hay muchas cosas que realmente están viejas y este Cristo fresco y nuevo no cae ahí. Ser religioso significa adorar a Dios, servir a Dios y hacer cosas para agradar a Dios. Pero separados de Cristo como espíritu, no podemos hacer nada. Así que esperamos que el Señor nos dirija para seguir trabajando en la dimensión de este odre nuevo. El Cristo individual es el vino nuevo, la vida interior estimulante, y el Cristo corporativo es el odre nuevo, el recipiente exterior que contiene el vino nuevo. El Cristo corporativo, la iglesia, es el odre nuevo que contiene al Cristo individual como vino. La iglesia como agrandamiento de Cristo está llena de Cristo y está constituida de Cristo. Los miembros compuestos conjuntamente son el único cuerpo y este cuerpo es el Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo de la iglesia.
Así que Cristo no está dividido. El Cristo que está en usted es uno con el Cristo que está en mí. Y el Cristo que está en nosotros es uno con el Cristo que está en todos los demás cristianos. Así que todo esto nos lleva a la iglesia. Tanto el vestido nuevo como el odre nuevo han sido recobrados. Tenemos a Cristo de manera corporativa como nuestra vida de iglesia, y la iglesia, el odre, es la meta máxima de Dios en el disfrute de Cristo. Damos gracias al Señor por esta palabra y que el Señor siga alumbrándonos más. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Avívanos, refréscanos, acláranos, ministranos de toda esta palabra tan seria, tan dulce y tan especial. Permite, Señor, que podamos mantenernos siempre dentro de este odre nuevo. Sálvanos, Señor, de la vejez. Sálvanos, Señor, de todo lo que no eres tú, de tu frescura. Llénanos de ti, manténnos en tu autoridad. Permítenos expresar tu gloria. Señor Jesús, gracias por este vino nuevo. Manténnos en tu disfrute. Gracias, Señor. Amén.